Muy bien, vamos a resolver esta derivada implícita. Esta es la sesión 3. Además voy a resolver su tarea. Y entonces quiero que pongan mucha atención porque estas derivadas son bastante sencillas, pero hay que hacerlas con cuidado. Entonces, lo primero que hay que hacer es que nuestro objetivo va a ser encontrar, nuestro objetivo, ese va a ser el más importante, va a ser encontrar a la derivada. Y la derivada, una de las formas en la que la habíamos escrito era esta. La derivada con respecto a x de y. Digamos que ese va a ser nuestro objetivo. Entonces, si ese va a ser nuestro objetivo, es decir, encontrar esta derivada, lo que yo voy a hacer es derivar cada uno de los términos de la función que yo estoy presentando. En este caso, lo que tendría que hacer primero es indicarlo. ¿Qué quiere decir? Debo poner primero dy con respecto a x de x cuadrado y menos la derivada con respecto a x de x y cuadrada más la derivada con respecto a x de x cuadrada más la derivada respecto a x de y cuadrada, y esto igual a la derivada con respecto a x de 0. Vamos a hacer ese 0 bien. Sería la derivada de 0. Entonces, lo que nos interesa aquí, en primer lugar, es que las derivadas que voy a subrayar son derivadas que vamos a considerar como si fueran multiplicaciones. ¿Qué quiero decir? Estas de aquí, fíjense. Las que estoy poniendo en morado van a funcionar como si fueran derivadas de multiplicaciones y las demás van a ser derivadas sencillas. Eso quiere decir entonces que yo voy a señalar, ¿verdad? Yo voy a señalar que esta función de aquí va a tener este término u y este de acá va a ser el término b, asimismo con esta u y b. Entonces recordamos cuál era nuestra derivada, ¿verdad? Si nosotros queríamos hacer la derivada de una multiplicación, voy a hacer una pequeña nota. Aquí acuérdate que siempre es la derivada de u por b es u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Vale? Esto debemos considerar. Entonces, voy a derivar con mucho cuidado cada uno de los elementos. Entonces, la primera derivada nos quedaría de la siguiente manera, con mucho cuidado. Sería la derivada sería u, que en este caso sería x cuadrada. Ok, entonces con mucho cuidado vamos a hacer las derivadas. Entonces, la primera derivada, como me quedaría, sería u. Vamos a ponerlo con un color bien. Sería u, que sería x cuadrada, por la derivada de b, y la derivada de b solo la voy a dejar indicada, fíjate, de x de y, más y, que sería b, por la derivada de x cuadrada, que ¿quién es? 2x. Entonces, fíjate aquí, siempre anotar bien esto, 2x. Luego, vamos a tener un menos, ponemos un paréntesis, y sería la derivada otra vez de una multiplicación, que sería u, x, por la derivada de y cuadrada. Esa va a tener la derivada implícita, que va a ser 2y por la derivada con respecto a x de y, más, otra vez va a ser y cuadrada por la derivada de x, que va a ser 1. Y luego viene la derivada de x cuadrada, que simplemente es 2x. A continuación viene la derivada de y cuadrada otra vez, que va a ser más 2 veces y por dy en dx. Y esto va a ser igual a la derivada de 0, que es 0. Pues ya tenemos eso. Fíjate que vamos a poder entonces juntar los términos semejantes que sean, ¿verdad? Que sean los que tienen o los que voy a subrayar para que todo les quede súper claro, ¿sí?
Estos son los importantes, estos son los términos semejantes. Ahorita voy a operar todas los signos, pero mi interés es buscar todos los que tienen dy de x, ¿sale? Entonces voy a decir que este de aquí, este de acá y este de acá son los que yo quiero despejar, ¿sale? Entonces vamos a reescribir la expresión. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a señalarla un poco. Entonces, una vez que teníamos la expresión aquí, es importante ver que aquí voy a multiplicar por menos este elemento y este de acá. Si lo reordeno, tendría una expresión como esta. Y lo que voy a tener que hacer aquí simplemente va a ser unir, ¿verdad? Unir todos los elementos que tengan dy de x. dy de x. Eso simplemente fue un pequeño error. Entonces todos los que tienen dy de x me va a interesar tenerlos como términos comunes. Van a ser estos tres. Entonces los voy a unir de un lado y todos los demás elementos los voy a pasar del otro lado. Este y este son tres elementos. ¿Sale? Van a cambiar su signo, pero lo que me va a interesar va a ser justo ordenarlos. ¿Sale? Entonces una vez que estén ordenados todo va a ser más sencillo. Vamos a poner primero los que tienen elementos de y de x. Entonces repetimos este, que sería x cuadrado de y de x menos 2xy de y de x más 2y de y de x, y los otros dos elementos los pasamos del otro lado, que sería menos 2xy más y cuadrada, vamos a ponerlo y cuadrada, y luego menos 2x. Entonces solo falta agrupar el término común de y de y de x. Bien, vamos a agruparlo. Entonces te quedaría aquí de y de x por x cuadrada 2xy más 2y. Y esto igual a menos 2xy más y cuadrada 2x. Finalmente, como este está multiplicando, pasa de este lado como, así es, dividiendo. Entonces nos quedaría ya la que buscamos, que es justo y', que en este caso va a ser de y de x como menos 2xy más y cuadrada menos 2x sobre x cuadrada menos 2xy más 2y. ¿Vale? Y con eso terminamos nuestra derivada implícita. Entonces en realidad es muy sencillo. Solamente necesito que ustedes pongan mucha atención a la hora de seguir los pasos. Ustedes pueden repetir el video con mucha calma e ir viendo los pasos que hice para poder hacer la tarea que ya debieron haber intentado. Si no les quedó, pues bueno, pueden volver a intentarla. Y si ya no les queda de plano, pues vamos a ver la solución de ella. ¿Sale? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, en este segundo ejercicio vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar primero las derivadas para que se vea claro. Entonces,
Vamos a ponerlo. La primera sería la derivada con respecto a x de x a la quinta más la derivada con respecto a x 4x por y al cubo menos la derivada respecto a x de 3y a la quinta menos la derivada respecto a x de 2 igual a la derivada con respecto a x de 0, ¿vale? Entonces vamos a empezar a derivar con mucha calma. Fíjate, la derivada de x quinto, ¿quién sería? 5x a la 4, muy bien. La derivada de este elemento, aquí pongan atención por favor, de este elemento que voy a encerrar, es una derivada de un producto. Entonces, como tal, se debe de hacer un producto. 4x va a ser u y y al cubo va a ser b. Entonces, nos va a quedar como sigue. Va a ser más la derivada de u, u, 4x por la derivada de b, que va a ser 3y al cuadrado. Por la regla de la cadena tenemos que poner dy de x. Luego, más y al cubo por la derivada de 4x, que ¿quién es? Es 4. Acuérdense que aquí está multiplicando. Luego, la derivada de 3y a la quinta va a ser menos 5 por 3 va a ser menos 15y a la 4 de y de x. Y la derivada de 2, esta de aquí, va a tender ¿a quién? A 0, al igual que esta 0. Entonces aquí ya vamos a tener igual a 0. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente agrupar términos comunes. ¿Cuáles son los términos comunes? Los que voy a subrayar. Y los demás términos los voy a pasar del otro lado de la ecuación. Entonces vamos a tener aquí primero 4 por 3 te va a dar 12, grupo, y ya nada más hay que hacer bien las cuentas. Entonces va a ser 12 x y cuadrado por dy de x menos 15 y a la cuarta por dy de x igual ¿a quién? A menos 5x a la 4 menos 4y al cubo, y ya está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora nada más agrupamos el término común, que sería dy de x, ¿por quién? Por 12x y cuadrado menos 15y cuarta igual a menos 5x cuarta menos 4y cubo. ¿Qué vamos a hacer con este elemento? Todo este que voy a subrayar. Está multiplicando o paso dividiendo. Entonces, el resultado final es de y respecto a yx, que no te olvides, es y', va a ser menos 5x4 es 4y al cubo entre 12x y cuadrada menos 15y cuarta. Entonces a todos les debe quedar muy claro. Lo hice con mucha calma. Ustedes lo van a poder volver a repetir, pero más o menos se resuelve de esa manera. Voy a encerrar la respuesta para que ustedes la tengan ahí bien guardada. Esta sería la respuesta. ¿Sale? Entonces recuerda que buscamos de y de x. Eso es lo importante y ya está. Muy bien, vamos a resolver otro ejercicio. Bien, vamos al ejercicio 3.
Muy bien, fíjense que tenemos esta expresión. Primero vamos a pasar todas las funciones en términos, ¿verdad?, de exponentes, es decir, x a la menos 1 más y a la menos 1. Para este punto ya debería habernos quedado claro esto. Entonces no debe ser difícil. Vamos a ver. Si derivamos de ambos lados, lo que obtendríamos sería la derivada con respecto a x de x a la menos 1 más la derivada respecto a x y a la menos 1. Y esto sería igual a la derivada con respecto a x de 1. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, nada más es hacer las derivadas correspondientes. La derivada de x a la menos 1 sería menos 1 por x a la menos 2. Y aquí sería menos 1 por y a la menos 2. Pero aquí tenemos que multiplicar por dy de x. Siempre que tengamos y, la derivamos aparte por la regla de la cadena y esto sería igual a 0. Entonces, si te das cuenta, este ejercicio ya casi sale, porque lo único que tengo que hacer es despejar este elemento que acabo de subrayar. Entonces, vamos a escribirlo de forma más amena. Entonces, este de aquí en realidad nos quedaría como menos x a la menos 2 menos y a la menos 2 por dy de x igual a 0. Entonces, despejamos, ¿verdad? El primer paso en el despeje sería menos y a la menos 2 de y respecto a x igual a x a la menos 2. A continuación, nos queda de y de x igual a x a la menos 2 entre menos y a la menos 2. Si la reordenamos de forma adecuada, nos queda como de y de x igual a menos x a la menos 2 entre y a la menos 2. Eso sería nuestra derivada implícita. Entonces, vamos a ver. Podemos subrayar, no me gustó ese subrayado, para que todo les quede muy claro. Entonces, nos quedaría como la respuesta correcta. Ahí está. Se le puede hacer un tratamiento algebraico, pero bueno, no es necesario. Que recuerda, esto nos dio aquí como resultado 0, para que se vea más o menos bien. Entonces, con eso acabamos esta parte de este ejercicio. Vamos a hacer uno más. Resulta que queremos hacer este, fíjense. Sería el ejercicio 4. Y a x cuadrada por y cubo igual a x cuarta menos y cuarta. Entonces, otra vez vamos a querer nosotros hacer primero pues una demostración de cómo poner las derivadas. El paso es muy simple, fíjense. La derivada con respecto a x, paréntesis, de x cuadrada y cubo. Es muy importante. Muy importante. Okay. En realidad tenemos x cuadrada y cubo igual a la derivada con respecto a x de x cuarta menos la derivada con respecto a x de y cuarta. Y entonces tendríamos una derivada de una multiplicación que no va a ser otra cosa que escoger otra vez a este como u y a este como b. Entonces, lo que vamos a tener como resultado va a ser
u, que sería x cuadrado, por la derivada de b, que va a ser 3y al cuadrado, por dy de x, más y al cubo, que es b, por la derivada de x cuadrada, que en este caso nos va a quedar como 2x. Muy bien. Del otro lado, vamos a derivar las que se puedan igualmente y vas a tener entonces 4x al cubo, y de este lado va a ser menos 4y al cubo por la derivada de y con respecto a x. Bien, ahora que lo tengo de esa manera, voy a pasar todas las de y de x junto con sus coeficientes del lado izquierdo, lo cual sería de esta manera. 3, ordeno, para que se vea bien. Ordenamos los elementos, entonces te quedaría 3x cuadrada y cuadrada por dy de x más 4y al cubo de y de x. Entonces, del otro lado nos quedaría 4x al cubo menos 2xy al cubo. Bien, entonces fíjate que aquí está dy de x en ambos términos multiplicando. Entonces vamos a utilizarlo como si fuera factor común. Te quedaría dy de x multiplicado por 3x cuadrado y cuadrada más 4y al cubo igual a 4x cubo menos 2xy al cubo. ¿Qué hacemos nada más? Pasamos multiplicando. Entonces te quedaría y de x igual a 4x al cubo menos 2xy al cubo entre 3x cuadrado y cuadrado más 4y al cubo. Y ya terminamos el ejercicio. Solamente lo voy a subrayar para que todos los tengan claro. Sería la solución. Y ahora vamos a pasar con los ejercicios de tu tarea. Muy bien. Resolvamos la tarea. Entonces esta es la solución. Tengo unos problemas con el lápiz, pero la solución de la tarea 2. La solución de la tarea 2, el primer ejercicio era calcular derivadas de orden superior. Tengo entonces la siguiente función, y igual 6x a la 6 menos 3x a la 5 menos 4x a la menos 1, y me dice obtener 3 derivadas. Eso quiere decir f', que diga f', f' y f', ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera derivada, que también podemos llamarle y', la cual sería derivar término a término, y lo que tendríamos sería 6 por 6, 36x a la 5, menos 15x a la 4, más 4x a la menos 2. Y' sería 5. Tenemos que 5 por 36 son 180 por x a la cuarta, menos 60, porque se multiplican 4 por x es 60, por x al cubo, menos 8
x a la menos 3. Finalmente, tendríamos y', que sería simplemente 4 por 180, cuando es un resultado de 720 por x al cubo menos 180 por x al cuadrado más 24x a la menos 4. Y ya está. Ese fue el primer ejercicio. Estaba más o menos sencillo. Vamos a ver el siguiente. Dice ejercicio 2 de la tarea. Y igual a 3x cuadrada menos la raíz de x. Esto es igual a poner 3x cuadrada menos x a la 1/2. Entonces, si derivamos la primera función, sería y', sería 6x, y la derivada del otro lado sería menos 1/2, porque es 1/2 por menos 1, por x a la menos 1/2. La segunda derivada sería, la derivada de 6x sería 6, menos por menos te va a dar más, 1/2 por 1/2 te va a dar 1/4 por x a la menos 3/2. Finalmente, la tercera derivada va a ser, la derivada 6 es 0, y la última derivada es 3/2 por 1/4, pues va a ser menos 3/8 de x a la 5/2. Y ya está, listo. No hay que hacer otra cosa. Muy sencillas estas derivadas. Recuerda aquí, disculpar un poco por el lápiz. No se presta mucho luego a hacer las operaciones, pero así queda bien. Esta la puedes poner también como menos 3/8 de x a la menos 5/2. Muy fácil. Vamos con el tercer ejercicio. Decía 3. Y igual a 1 entre x. Acuérdate, este lo podemos poner como x a la menos 1. Y' entonces sería menos 1 por x a la menos 2, que es menos x a la menos 2. Y' sería 2 por x a la menos 3. Y y' sería menos 6x a la menos 4. Y ya está la parte de las derivadas de orden superior. Vamos a ver ahora. Bien, continuemos con la segunda parte de la tarea, que son derivadas implícitas. Derivadas implícitas. Entonces, vamos a ver, el primer ejercicio de la tarea decía x y al cuadrado más y menos x más 1 igual a 0. Voy a saltar la parte de ponerlas indicadas, simplemente voy a realizarlas. Te quedaría u por la derivada de b, entonces sería x por 2y por dy de x más y cuadrada por la derivada de x, que va a ser 1. Siempre que ponga esto, acuérdense, va a una multiplicación, más la derivada de y con respecto a x, menos 1, la derivada de 1 va a ser 0, y la derivada de 0 va a ser 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reordenar, entonces me quedaría 2x y por la derivada de y respecto a x, más y cuadrada, más de y de x, menos 1. Todo lo que no tenga de y de x lo voy a pasar del lado derecho. Va a quedar entonces 2xy de y de x más de y de x más y cuadrado. Ya lo pasamos.
Entonces podemos ponerle igual menos y cuadrado más 1, ¿verdad? Entonces solo resta hacer el término común, sería de y de x por 2xy más 1 igual a menos y cuadrada más 1. Lo despejamos y tenemos como resultado de y de x igual a menos y cuadrada más 1 entre 2xy más 1. Está otro ejercicio más. Pasemos al siguiente. Derivamos las dos primeras como en la clase que vimos. Entonces sería x al cubo por la derivada de y con respecto a x más y por 3x cuadrada menos, aquí ya vamos a hacerlo de una vez, que sería u por la derivada de b sería x 4y al cubo por la derivada de y con respecto a x menos sería entonces y cuarta por 1 más 2x más 2y de x, como lo hicimos en el ejercicio anterior, y todo esto es igual a 0, pues la derivada de 0 es 0. Ordenamos todo para que se vea bonito. Entonces quedaría x al cubo de y de x más 3x cuadrado y menos 4x y al cubo y de x nos y cuarta más 2x más 2y de x igual a 0. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso, todos los de y juntos. Entonces en este caso serían, ¿verdad? Este elemento de aquí, este de acá y este de acá. Entonces vamos a hacerlo. Te quedaría entonces como x cubo de y de x menos 4x y al cubo de y de x más 2y de x igual, ¿verdad? Igual a menos 3x cuadrado y más y cuarta menos 2x 2y. Agrupamos de y de x y la derivada nos quedaría como de y de x igual a menos 3x cuadrada y más y a la cuarta menos 2x menos 2y entre x cubo es 4xy al cubo más 2y. Con eso tenemos resuelto el ejercicio de la tarea, ¿verdad? Este sería el resultado. Es el más difícil de la tarea, pero en realidad es una copia del primero que hicimos. ¿Sale? Por último, pero no menos importante, sería el 3 de la tarea. Que decía 1 entre x más 1 entre y cuadrada, que es muy parecido al de la clase. Entonces tendríamos aquí
lo escribimos primero en términos de potencias, o sea, x a la menos 1 más y a la menos 2 igual a 1. Y derivamos. Entonces la primera derivada te quedaría menos 1 por x a la menos 2 menos 2 por y a la menos 3 por dy de x. Y esto es igual a 0, pues la derivada de 1 es 0. Entonces lo reordenamos bien. Acuérdate que este 1 está multiplicando, al igual que este 2. Simplemente nos quedaría como menos x a la menos 2 menos 2y a la menos 3 por dy de x igual a 0. Despejamos de y de x, cual el primer paso sería menos 2y al menos 3 de y de x igual a x a la menos 2. Y al final nos queda de y de x igual a x a la menos 2 entre menos 2y a la menos 3, que es lo mismo que poner de y de x igual a menos x a la menos 2 entre 2y a la menos 3. Y ya con eso tenemos la tarea solucionada. Espero que no haya muchísimas dudas. Si no, estamos ahí en el chat. Disculpa todos los ruidos molestos. Y estamos por aquí. Esto fue la sesión 3 de cálculo 1 y nos estamos viendo. Buen fin de semana.